Entiendo que se me escucha bien, ¿no? Porque yo no tengo retorno. Sí, adelante, adelante, Luis Miguel, ahora se te oye bien. Vale, Yo, si hay algún problema más, yo te aviso. de acuerdo, gracias. Entonces, bienvenidos a este ejemplo práctico de promoción comercial para venta de bienes de bienes de consumo. ¿Por qué estamos haciendo este webinario en distintos, para distintos lugares del mundo? En primer lugar, porque bueno, cuando yo empecé en esto, en el año 95, pues no había internet, había muy poca infraestructura comercial y entonces, bueno, pues llegabas a un sitio y vendías. ¿Mm? El problema era que aunque hacías una venta rápida, la operativa era difícil porque tenías que rellenar mucha documentación, no tenías información y el punto crítico era la logística, era los medios de pago, incluso temas de aduanas y demás. 30 años después, bueno, nos encontramos con un mundo muy globalizado, hay Internet, hay una fácil infraestructura comercial y por tanto hay muchas empresas que se lanzan a la aventura de exportar. La demanda sigue siendo la misma, pero la oferta se ha multiplicado por 3 o por 4, con lo cual lo que antes era un problema más operativo, ahora se convierte en un problema comercial. Hay muchas empresas con las que yo me encuentro y que quieren exportar, que tienen un problema no tanto operativo de venta, sino un problema más bien comercial. Es decir, o bien no puedo vender o si vendo, eh, lo que yo hago no es rentable. Por tanto, el, el proyecto de exportación casi termina antes de comenzar. El objetivo, por tanto, de la sesión de hoy es trabajar con vosotros en un ejemplo práctico que os sirva de guía para mejorar vuestra efectividad comercial y que vuestro proyecto de exportación no se quede en la casilla de salida, sino que tenga una progresión importante para vosotros y que al final podáis realizar esta exportación. Bien, optimizándola. Este soy yo, simplemente llevo 25 años en esto del comercio internacional. Esta es la página web, si alguien tiene ah, algún- alguna duda o lo que sea, se puede poner en contacto conmigo. Y para comenzar este webinario, vamos a hacer una pequeña introducción al mercado de bienes de consumo en los Estados Unidos. En primer lugar, hablar de Estados Unidos como el gran mercado mundial. Es más importante incluso que la Unión Europea, que la zona que nos rodea, principalmente porque aunque hay menos gente, pero tiene un mayor poder adquisitivo y consume más. Por tanto, la primera característica que nos encontramos en este mercado de Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. En segundo lugar, es un mercado extenso, eh, aunque es un solo país, pero por distancias se suelen considerar que hay varios mercados dentro del mismo país. En tercer lugar, es un mercado muy particular. Si bien, eh, si bien es muy parecido en ciertas cosas al mercado europeo, en otras no lo es tanto. Hay diferencias en gustos, en costumbres y también en medidas y legislación. O sea que muchas veces pensamos que por el hecho en sí de tener relaciones comerciales con ellos, pues van a tener un producto muy parecido al nuestro cuando en realidad no lo es. Eh, Luego, otra de las características es que yo siempre recomiendo el mercado de Estados Unidos como una segunda fase, después de abordar mercados más cercanos, porque requiere viajes y requiere promociones continuadas y por tanto una inversión elevada. Aparte de eso, tenemos una serie de hándicaps en lo que es el transporte. Si vienen, por ejemplo, en mercados europeos, el transporte suele ser 2 o 3 días y suele ir por camión, no suele haber problemas. En este caso, sí o sí es por barco o por avión y puede haber problemas logísticos con la mercancía en cuanto a roturas o en cuanto a problemas. Y luego, por supuesto, la reglamentación y ahora mismo con el presidente Trump, pues el tema de los aranceles está ahí también como posible problema que nos podemos encontrar en este mercado. Por tanto, como hemos dicho, recomendado para empresas que ya tengan cierto recorrido de exportación.
También hay que reconocer en este mercado que tenemos a un consumidor y a un mercado donde el canal online está muy desarrollado. Es el que tiene un mayor desarrollo a nivel mundial con tasas de crecimiento del 10%. El consumidor es un consumidor que es muy receptivo. Igual que el consumidor europeo es un consumidor que mira mucho el precio, aparte de que puede ser más o menos interesante el marketing, pero eh, sí que mm, tiene mucho más cerca el marketing, eh, o sea, el precio que el marketing. En el caso del mercado norteamericano es al revés, tiene más interés en qué me están ofreciendo más que el precio del producto. Pero también, aparte de que es un consumidor agradecido, reclama sus derechos y busca opciones de compra tanto online como offline. O sea, no es alguien que te va a comprar sí o sí, sino que va a buscar opciones. En cuanto a lo que son canales de venta, pues generalmente hay dos, tres intermediarios. Siguen la escala nacional o federal, el primer intermediario, el segundo estatal y el tercero el local. El importador generalmente solo compra, es el primer escalón que nos vamos a encontrar, generalmente solo compra aquí en Europa o en otros países, realice la operativa y venda a distribuidores. El segundo escalón es un distribuidor que compra a ese importador que realiza la operativa internacional para después vender en diferentes áreas del país. Suele haber, los distribuidores no venden a escala nacional, sino a escala más bien estatal. A veces venden incluso a gran distribución. Y luego tenemos los negocios de proximidad que venden en condados, en ciudades pequeñas, etcétera. Está ahora mismo en la distribución en un proceso de integración, sobre todo por el fenómeno online. Ya sabéis que, si no os lo digo, que Amazon ha comprado una cadena de distribución grande como puede ser Whole Foods y están en conversaciones para hacerse más grandes todavía. Los puntos críticos en esta cadena de distribución que nos podemos encontrar, uno es tener un precio optimizado, porque aunque el precio, como hemos dicho, a lo mejor no es la preocupación número uno del consumidor, pero sí que tenemos en el escandallo de costes que asumir un coste de logístico importante, mucho más importante que en Europa, aranceles y luego pues los escalones en distribución que nos vamos encontrando. Hay un precio optimizado, por tanto el precio optimizado es un punto crítico. El marketing en este caso también lo es. Sin un marketing efectivo difícilmente vamos a poder vender en el mercado norteamericano un producto que esté adaptado tanto a medidas, dimensiones, a la publicidad que podamos tener allí. Y por último, socios, sí o sí que procuren ese apoyo logístico y de promoción constante que requiere el consumidor de Estados Unidos. En cuanto a las zonas, si cogemos el mapa de Estados Unidos y hacemos un pequeño reparto por zonas, empezando por el noroeste, que es la zona más propicia para la importación, porque es la zona más rica, es la zona donde aparece la capital, las grandes ciudades como pueden ser Boston, como puede ser Nueva York, Filadelfia, tienen gran consumo, son grandes ciudades. Eh, También es un centro logístico, administrativo y servicios, eh, como puede ser de otra manera. Es la zona tradicional de entrada de mercancías, el puerto de Nueva York. Eh, También eso implica que hay una mayor competencia de nuestros productos en este área, incluso que en los últimos años pues puede estar muy masificada y podemos tener pocas opciones de entrar por este área, aunque también hay que tener en cuenta que en esta zona hay muchos importadores, brokers y operadores logísticos que nos pueden ayudar. Am, Aquí es donde están las grandes ferias, principalmente en Nueva York, como puede ser la Fancy Food de la Summer, la del verano y ferias de moda y calzado. Es una zona muy cosmopolita. Al haber grandes ciudades, pues tenemos muchas opciones de tener éxito, al menos en zonas
si no en toda la ciudad, sí en alguna zona de la misma. Eh, Porque existen muchos establecimientos y por tanto tenemos muchas probabilidades de entrar en ellos, tanto gourmet como de productos importados, como con áreas, si no es la tienda entera, sí áreas donde se pueden encontrar productos de importación europeos, productos de bienes de consumo. En segundo lugar está la zona oeste. Es una zona, la segunda más importante del país, después de esta zona noroeste. Ha habido una fuerte expansión en los últimos 20 años, muy desarrollado en software audiovisual. Aquí tenemos no solamente Hollywood, no solamente Silicon Valley, Palo Alto. eh, Recordaremos empresas como Facebook, como Amazon, como Google, que tienen la sede en este estado, y sobre todo en muchas empresas startups que son menos conocidas, pero sin embargo que facturan muchísimo dinero. Es también una zona, sobre todo en el norte del estado de California, muy vinícola. También hay producción de aceite de oliva. Eso tiene la cara negativa de que vamos a tener competencia local, pero también la cara positiva de que se conoce y se valora el producto. También tenemos que tener en cuenta que tenemos mucha influencia mexicana en cuanto a lo que es la alimentación y cultura de consumo, tanto en alimentación, bebidas y demás. El mexicano es alguien que valora mucho más la cerveza que el vino y valora pues productos típicos mexicanos, aunque, como ya digo, también últimamente se está desarrollando y tenemos ferias y distribución que ganan importancia día a día, sobre todo en la zona que va desde San Diego, que está justo al sur de California, hasta San Francisco. Esa es una zona donde nosotros, si queremos trabajar o abordar este área, tendremos que estar. Después tenemos el sureste, lo que es el estado de Florida, Miami. Ahí hay un desarrollo logístico importante. Aquí hay puertos también como el de Florida, donde vamos a tener entradas también de productos europeos y productos de Latinoamérica. Eh, por aquí entran todos. Es una zona donde tradicionalmente se conoce y valora muchos productos españoles. ¿Por qué? Pues porque desde hace 10-15 años ICEX y los organismos de promoción de la exportación regionales de España están haciendo mucha acción comercial en este área. En principio hay potenciales compradores y por tanto se está haciendo mucha promoción y el producto se compra. Aquí en este área, como ya he dicho, hay destacados distribuidores de aceite de oliva, de calzado, alguna de alimentación. Entonces, es una zona a tener en cuenta, no tan masificada como puede ser la zona noroeste. La población latina es la población más importante, aunque en este caso ya no es tanto mexicana, sino cubana y de otros países latinoamericanos. Después tenemos la zona norte o la zona de los Grandes Lagos, que es una zona muy industrial. Eh, Hay poca distribución en relación con otras áreas de productos españoles, aunque eso está cambiando. Tenemos un poder adquisitivo, tiene un poder adquisitivo un poquito más bajo que respecto a otras zonas. Eh, la distribución principal se hace a través de tiendas, de supermercados. No hay mucha tienda gourmet, aunque como digo, en los últimos años esto está cambiando. Está muy conectada a través de los Grandes Lagos, se conecta todos los puntos industriales, incluso con Canadá a través de Toronto, y hay varias empresas españolas que han utilizado el entrar a Canadá, que tiene unas reglas, unas restricciones mucho más livianas que en Estados Unidos, para después, a partir de Toronto, empezar a trabajar esa exportación. En los últimos años, como digo, hay un cambio de modelo, hay muchas empresas de em, tecnológicas que se están asentando en la zona, están cambiando el modelo. Hay muchos importadores que también están dejando el noroeste para instalarse en este área, y también se está haciendo promoción por parte del ICEX y de organismos de promoción en esta zona, al igual que la zona sur, la zona de Texas principalmente, el triángulo que va desde San Antonio, Houston, Dallas. Esta zona es la zona que nos interesa. Es un centro energético del país.
eh, se está creciendo mucho en los últimos años, gran influencia, igual que en el caso de California, vamos a tener gran influencia mexicana en cultura y hábitos de consumo, y lo que son productos importados, principalmente los vamos a encontrar en este triángulo, que son las zonas más, las grandes ciudades del estado de Texas, eh, y es donde realmente vamos a poder vender, con lo cual tenemos aquí centrado ese trabajo de promoción, como ya digo, ese triángulo. Y es una zona donde ICEX ahora mismo está concentrando mucha actividad de promoción de nuestros productos porque hay gran interés. Por tanto, estamos dejando las áreas más habituales como puede ser el noroeste o incluso la zona de Florida para centrarnos en zonas que tradicionalmente han tenido menos producto español, como puede ser el norte y el sur, y ahora es donde se está empezando a trabajar en promoción. En el caso del vino nos vamos a encontrar básicamente lo mismo, las cuatro zonas que hemos dicho. Esta es la zona más habitual de consumo y distribución del vino. Después tenemos la zona de Florida, California, también con gran actividad de la industria local, y luego la zona de Texas. Aquí si acaso un poco lo que es la zona de Washington, donde también poco a poco se va creando una cultura del vino. En cuanto al perfil de los consumidores de Estados Unidos, pues comentaros que es una edad media, algo más joven que el consumidor de Europa, es principalmente urbano, eh, igual que aquí en Europa. La composición algo más familiar que en Europa, aunque también hay mucha inmigración que generalmente es latina. La inmigración latina está en un entorno del 35, 40 y tantos por ciento en función del estado. Eh, hay mucho, el consumidor tiene un origen muy heterogéneo. Hay multitud de culturas, de razas, de gente que ha venido a lo largo del tiempo. Y esto es importante porque no van a tener una cultura de consumo basado en unos patrones, en unos tipos de productos o en otros, sino que va a haber una diversidad y no nos vamos a tener que preocupar tanto de adaptar, digamos, la composición de nuestro producto a este mercado, sino más bien lo que es lo que es la parte de fuera, lo que es el marketing. Es un consumidor consumista y abierto a nuevos productos y a culturas. Como digo, está acostumbrado a otro tipo de sabores. Suele comprar en tiendas de alimentación, en cadenas, en tiendas especializadas. Tiene eh, tiene unos canales de compra muy importantes y muy diversos eh, en diferentes fórmulas de alimentación, como puede ser tiendas, cadenas, gran distribución, también en online. Busca un producto muy bien referenciado, atractivo, con un precio optimizado y también, y últimamente esto es fundamental, que tenga un respeto medioambiental. Es influenciable, y eso nos da una ventaja, y es que si nosotros queremos entrar ahora en Estados Unidos y hacemos un buen marketing, tenemos mucho terreno ganado con respecto a otras marcas que ya están presentes en el país. Es un público que opina de su compra en redes sociales y reclama derechos, es muy legalista. Esa es la gran diferencia con Europa. Si no lo hacemos bien, podemos tener una demanda de alguien que ha comprado nuestro producto y que no le ha gustado. Bien, y sobre todo, como ya os he dicho, cada vez es un consumidor más digital. Para que os hagáis una idea, las compras en Estados Unidos en el canal online crecen del 10%. Estamos en torno al 40%, es decir, de cada 10 personas, 4 ya están comprando en online. Vamos a poner una empresa como ejemplo para entrar en este mercado de Estados Unidos. La empresa es una empresa de vinos, se llama Vinos Ideal, es totalmente ficticia, está en Montígola, en Toledo, pero podría estar en cualquier provincia de Castilla-La Mancha. Comercializa vinos de pago desde el año 84, trabaja con distribuidores de toda España, produce una cartera de vinos de diferentes categorías, tinto, blanco, rosado, espumoso. Tiene una web con venta online. Está vendiendo en Amazon, ya tiene una experiencia con Amazon
y tiene distribuidores en Europa, en Reino Unido y en Alemania. Factura en torno a los 3,5 millones de euros, tiene un sistema de calidad certificado en ISO 9000 y trabajan pocas personas allí. La persona que se ocupa del área comercial es el dueño. ¿Qué es lo que aconsejaría a esta bodega ideal, que en un momento determinado ya está vendiendo en Europa y dice voy a querer dar el salto a Estados Unidos? Pues tres cosas. En primer lugar, una adaptación y preparación eh, de su marketing. En segundo lugar, una aproximación a este mercado de Estados Unidos. Y en tercer lugar, eh, es realizar un plan de acción y tener unos objetivos comerciales. Hablando de lo primero, del plan de preparación al marketing de Estados Unidos, bueno, en primer lugar, lo que diría a esta bodega es, vamos a buscar y vamos a analizar cuáles son los requisitos de entrada que tiene el país, Estados Unidos, porque en este caso, en el caso del vino sí que los tiene, en el caso de alimentación también, y por tanto es necesario conocer qué documentación, qué análisis, test o pruebas que tenemos que realizar, si hay alguna que es compatible con las que nosotros hacemos aquí en Europa, qué reglas existen sobre el etiquetado del producto, cuánto tiempo y recurso vamos a necesitar para hacer esa homologación, porque, bueno, yo no lo aconsejo en primer lugar. Para una empresa que empieza, pues todo es un gasto. Entonces, yo realmente aconsejaría esta homologación una vez que nosotros vamos a tener un cliente. ¿Vale? En algunos casos es el propio importador el que dice, no te preocupes, yo hago este trabajo, pero obviamente esta homologación del producto pues viene a nombre mío. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en cualquier caso, no solamente vamos a tener unos requisitos de entrada, no solamente vamos a tener digamos, una barrera técnica en el puerto de entrada de nuestros productos, sino que en el caso de vinos, con graduación superior al 7%, la TTB-FDA establecen requisitos no solamente sobre composición, sino también disponer de un importador autorizado, es decir, no solamente sobre el producto, sino el hecho de que tengamos un distribuidor. Y a esto tenemos que añadir una normativa de cada estado en el que en algunos estados, para el vino, es imposible tener un distribuidor, sino que el importador debe vender directamente al estado, que es el que se ocupa de la gestión comercial, y en otros el distribuidor tiene que estar registrado. Y no solamente hay una legislación relativa a esto, sino también a la promoción del producto y al tipo de venta y cuándo podemos hacer eh, pues promoción y merchandising de nuestro producto en Estados Unidos. En algunos estados eso está regulado y por tanto tenemos que mirarlo. Eso sería nuestra primera labor. En segundo lugar, en Estados Unidos es necesario contar una historia. ¿Por qué? Pues porque los americanos están muy acostumbrados a eso. Entonces nosotros tendríamos que contar una historia relativa a qué? Pues a nuestra historia, a la historia de la empresa, a por qué se puso en marcha esta empresa, si lo sabemos, si no, pues lo tendríamos que fabular un poco, el porqué de las etiquetas, los nombres de los productos, el país, la zona, la cultura, en este caso la cultura del vino, porque es importante en nuestro país esa cultura del vino, la diferencia de una experiencia de consumo, transmitir una experiencia de consumo, la interacción que puede tener la empresa con la sociedad, ya no tanto a nivel de producto, sino el compromiso que pueda tener medioambiental, etcétera. Y todo tiene que tener una estructura argumental, un marketing, todo tiene que estar hilado para que de alguna manera todo obedezca a un mensaje. Por tanto, es muy favorable disponer de unos colores corporativos, de un logo, de un eslogan. Ahora veremos más en detalle todo esto. Imágenes del lugar, en este caso de la bodega, de la historia, tanto del lugar como de la bodega, del promotor, etcétera. Y bueno, y yo cuando eh, as- me pongo a asesorar a esta empresa, siempre le puedo poner el ejemplo de esta empresa de Australia, Yellowtail, que seguramente alguno conoceréis. Es una empresa bueno, viendo que era de Australia, pues adoptó un eslogan, un logotipo. Ese logotipo lo replicó en todos sus productos para que fuera conocido. Después, si entráis en la página web, os vais a encontrar también fotografías de hace tiempo,
de cómo era la cosecha, de cómo eran las cosas antes. Esto es una cosa que en Estados Unidos tiene mucha importancia, es algo que agradecen. Y después, acciones de promoción que se han hecho a lo largo de Estados Unidos, pues también se hacen vídeos y se suben a la página web. Todo eso nos da una potencia argumental de cara tanto al distribuidor como al consumidor. Tienes que ser alguien que cuenta las cosas muy bien. Ahí vas a tener opciones de vender en Estados Unidos. En cuanto, si disgregamos todo esto por partes, vamos a tener eh, relativamente al formato, pues aquí tenemos fotos de vinos españoles tradicionales que se venden en España. Para Estados Unidos los formatos cambian. Cambian en sí en las dimensiones, pero sí lo que puede ser el etiquetado, que es mucho más atractivo, mucho más marketingiano, algo que capta la atención, pero no solamente lo que es la etiqueta de la botella, sino también lo que puede ser el backing box, que cosa lo pueden adaptar a una forma mucho más obvia, no tiene por qué ser, no puede tener, no es necesario que tenga mucho diseño, pero sí que tenga una imagen muy cautivadora para el consumidor de Estados Unidos y después, pues atendiendo a lo que puede ser el consumidor de Internet, trabajar en formatos de cajas de una, dos, tres, incluso cuatro botellas. En cuanto a lo que es la web, pues partimos de una web donde generalmente se habla del producto, de nuestros productos, para llegar a algo como esto. Hemos dicho que a los americanos les gusta mucho la imagen, les gusta mucho una historia del producto. Esta es una página web de una empresa que vende mucho en Estados Unidos y en su página web habla de que su cosecha está muy integrada en su hábitat, en su medio ambiente, que esto ha estado aquí desde generaciones. Y esta web puede parecer una web de diseño tipo IKEA, pero realmente es de una bodega de California, donde también tienen ese concepto por la integración con el medio ambiente. Por tanto, nuestra web tiene que evolucionar desde un producto hacia una idea o un mensaje. También es necesario el trabajar vídeo. Cada vez más el consumidor americano es un consumidor que ve mucho vídeo. El europeo también, pero el americano muchísimo más. Entonces aquí tenemos que poner vídeos en este caso de cómo recogemos, de cómo se hace la cosecha, vinos de nuestra bodega en este caso, de cómo se hace el proceso, de cómo se almacena todo, de quién está supervisando todo esto y por último pues vídeos de cata que puede ser con personajes importantes, pueden ser con influencers o puede ser incluso con gente que aunque no sea conocida pero tenga una experiencia. Puede ser un sommelier, puede ser alguien, un catador que dé un aspecto técnico a lo que es nuestro producto en sí. Todo esto lo vamos a subir a un canal de vídeo que vamos a crear en YouTube, como puede ser el de Freysinet aquí, o también a nuestra página web. En este caso, volvemos a Yellowtail. Aquí vais a encontrar vídeos, como hemos dicho antes, no solamente de todas estas cosas, sino también de sus campañas de promoción. Esto es importante porque de alguna manera el consumidor reconoce eh, ese anuncio que ha visto, esa campaña de publicidad y lo relaciona con la marca de mejor manera. Después también es importante tener estos reconocimientos sobre, ya no tanto para el consumidor final, pero sí para el distribuidor o para el importador, de que eres alguien fiable y para eso pues eh, em, vas a tener una certificación, vas a tener un reconocimiento que también puede ser un reconocimiento eh, del producto a través pues de listas como la de Parker o como la de Pembine, estamos hablando de vinos. Pero si estuviéramos hablando de otros productos, podría ser importante también tener premios. Es importante tener una potencia también de imagen, ya no tanto de calidad, sino de diferenciación, como puede ser el origen español o algún tema de calidad artesana, productos ecológicos o compromiso que pueda tener la empresa
con causas sociales, con medio ambiente o con la sociedad en general, o incluso trabajar en un concepto del vino como turismo y hacer acogedor el proyecto en sí, algo que el consumidor también pueda visitar. Es importante también, igualmente, eh, ayudar a nuestro canal de venta a vender, porque eso nos va a facilitar mucho las cosas y va a facilitar el que un distribuidor que está buscando un nuevo producto apueste por nosotros en lugar de por otros. Para ello, pues vamos a contar con una serie de expositores que no tienen por qué ser muy caros, pueden ser de cartón, pero están ayudando a nuestro distribuidor a posicionar nuestro producto, muestras, lo que pueden ser merchandising a clientes, como puede ser esta cosa que no es muy cara y sin embargo es muy efectiva, catas, talleres de catas, tanto a clientes, no solamente a clientes, sino a su fuerza de ventas. Si nuestro cliente es un distribuidor, pero tiene a su vez un equipo de ventas, pues no solamente al distribuidor, sino a su equipo de ventas, incluso organizarlo con consumidores. Todo eso después será algo que nosotros podemos grabar y subir a internet. Folletos, ¿por qué no? Tener nuestro folleto en formato digital, formación mm, al equipo de ventas también es algo que agradece nuestro cliente. Incentivos de venta al canal, decirle, oye, si consigues que tu cliente me compre medio contenedor de botellas o un contenedor de botellas, pues le pago un viaje a tal sitio, le pago pues un regalo. Eso, desde luego, es algo a la orden del día en distintos canales de venta en Estados Unidos y por tanto esto es algo que siempre, siempre va a favorecer las ventas. Promociones, tanto en punto de venta, en punto de consumo, como puede ser en ferias y demás. Y sobre todo, vuelvo a insistir, contenido en redes sociales, en vídeo, trabajar con vídeos, trabajar en redes sociales. El contenido es valorado tanto por nuestros clientes como por los clientes de nuestros clientes y los consumidores. También es importante la customización. ¿Qué es eso de la customización? La personalización del producto y la experiencia de compra. ¿Cómo se puede hacer una experiencia de compra? Primero, haciendo fácil la navegación por nuestra página web, hacerla disponible en el móvil, poner muchos vídeos explicativos de cómo degustar, del maridaje, del tipo de uva, terrenos, etcétera. Pero no solamente eso, sino desarrollar poco a poco apps o software que le permitan al consumidor de nuestra gama de vinos seleccionar la que es más adecuada para su eh, situación personal. Tener también un esquema de fidelización a través de descuentos y premios, de tal manera que si alguien compra nuestro producto general, se genera automáticamente un par de descuentos, se genera automáticamente algo que permita, algún concurso que permita a nuestro consumidor final volver a entrar y volver a probar nuestro producto, porque esto ya no es una cuestión de compra, sino es una cuestión de que hay una repetición en venta. Eh, por tanto, tenemos que desarrollar a través de CRM o a través de Community Manager, redes sociales, un esquema de fidelización, que hay un contacto personal con nuestro cliente final y no solamente con nuestro cliente final, sino el de la tienda que vende nuestros productos, con nuestro distribuidor, es decir, con toda la cadena. Fomentar la participación a través de encuestas, redes, concursos. Para eso, pues tendremos que trabajar codo con la persona que nos lleve las redes sociales y planificar estas cosas. No suele ser de manera fortuita, sino trabajar de manera coordinada y planificada. Y es algo que sugiero también el pedir opinión a consumidores sobre el aspecto del producto, qué cosas te gustan más, cosas te gustan menos, y siempre que sea posible, y ya se está dando el caso, la personalización de etiquetas y cajas. A lo mejor no tiene que ser una personalización completa, pero sí se tiene que dejar o se puede dejar un apartado dentro de la etiqueta para poner el nombre bien del importador, bien del distribuidor o incluso del cliente final. ¿Vale? También es importante saber quién te apoya y para eso saber quién es el que nos da me gusta, quién es el que avala nuestro producto, los expertos que están detrás, etcétera. Todo esto lo tenemos que ir buscando
puede ser que no sea conocido para el público, puede ser que no sea Parker el que valore nuestro vino, pero oye, si es un catador y ese catador pues convence a otro catador y al final hay mucha gente que está comentando este producto, pues obviamente tenemos mucho ganado de cara a ese consumidor final que va a buscar siempre referencias en Internet. Bien, además de eso, pues como ya hemos dicho, en el mercado de Estados Unidos la presencia online es fundamental y por tanto el tener un community manager pues es algo necesario. No diría conveniente, sino algo necesario, incluso haciendo campañas en redes sociales. También es importante la formación del personal. En el primer webinario que hicimos, insistí en que todas las empresas, o prácticamente todas las empresas, tienen un crédito a través de la cuota de formación de la seguridad social que pueden y deben utilizar para el tema de formación porque es gratuito y permite, en este caso ha permitido a Vinos Ideal, que la persona que se dedica o se va a dedicar al tema de comercio internacional se forme gracias a estos créditos y no le cueste absolutamente nada. Por tanto, si cogemos todas estas ideas que hemos ido desgranando hasta ahora sobre preparación, pues lo que recomendaría a Vinos Ideal sería, por una parte, el diseño de una nueva caja, el tener una etiqueta y un logotipo con un coste aproximado. Todos estos costes son aproximados, dependiendo también de cómo negocies, dependiendo de la persona que te pueda hacer este producto, etcétera. El hacer vídeos de distintas temáticas, el diseño de una nueva web que puede ser mucho más atractiva y por tanto tener un coste con con estos contenidos que vamos desarrollando, pues algo elevado. El diseño de un nuevo catálogo en PDF que va a contener también toda esa información, todos esos logos, toda esa imagen, toda esa historia. El desarrollar un community o el tener un subcontratado o un community manager, a lo mejor no tenemos que tener contratado dentro de la empresa, pero sí subcontratado para hacer una planificación de acciones dentro de redes sociales y a través de nuestra página web, concursos y demás. La formación, que como hemos dicho no cuesta nada. Si sumamos todo esto, pues estamos en un entorno de los 10.000 euros. Aunque tenemos que tener en cuenta que hay programas, como puede ser el programa Expande, ICEXNext, subvenciones Plan Adelante de la Junta o incluso programas específicos de IPEX que pueden ayudar a las empresas a que esa cantidad esté subvencionada en parte. Y por tanto puede ser bastante inferior. ¿Vale? En segundo lugar, vamos a hacer, una vez que hemos hecho esa primera preparación que es fundamental, sin esa primera preparación, pues bueno, sí te puedes dirigir al mercado de Estados Unidos y puedes tener suerte, pero probablemente dejes de vender en poco tiempo, porque haya alguien que sí se haya preparado en conciencia y venda mejor que tú. Entonces vamos a la aproximación al mercado de Estados Unidos. Aquí nos vamos a encontrar, como hemos dicho, con tres niveles. Un importador, que generalmente es la parte que tiene esa licencia federal, que dispone de un almacén, transporte y se ocupa de comprarnos a nosotros y vender al distribuidor. Últimamente todo esto está cambiando y está empezando a distribuir también. Generalmente es necesario para, para toda la tramitación de la FDA y TTB, es decir, que tenemos que tener ese importador, los datos de ese importador. Generalmente hay un número limitado, aunque está creciendo, y se suelen concentrar en las áreas de Nueva York y Miami, como por otra parte es normal, porque de allí es donde aparecen todas las mercancías de Europa, por tanto es normal que estén en esa parte, aunque últimamente nos encontramos en otras regiones, en otras áreas, también importadores de productos. Eh, Tradicionalmente son ellos los que toman la decisión de la compra del producto, aunque últimamente hay mucho fabricante que les puentea, van directamente al distribuidor y es el distribuidor el que pide un producto determinado al importador. Con lo cual ya aquí la labor del importador es menos importante a la hora de decidir.
es simplemente una labor muy administrativa. Es un objetivo difícil porque, como hemos dicho, los importadores generalmente requieren licencia y eso implica que hay un número determinado. Hay mucha oferta y, por tanto, los importadores reciben mucha información a diario. Pero en cualquier caso, es un mercado dinámico. Esto genera oportunidades y, por tanto, yo siempre voy a animar a hacer una presentación de la oferta de seguimiento. ¿Cómo podemos encontrar o cómo podemos contactar con importadores? Pues en un primer lugar localizándoles a través de internet, listados que puede tener ICES, Compass, y después hacer una presentación del producto. Existe una primera fórmula que yo no aconsejo mucho por resultados, que es, oye, ya tengo localizado, le mando un correo electrónico, le llamo. Esto es importante cuando ya le conoces, pero en una primera opción, el intentar conectar con un importador a través de Internet, pues tiene riesgos. Sobre todo porque son personas liadas que viajan muchos, que bueno, a lo mejor puede que no encuentres y vas a tener que dedicarle mucho tiempo y a lo mejor los resultados no son óptimos. Lo mejor sería hacer una entrevista a través de misiones comerciales directas, es decir, en las que tú te vas a desplazar a Estados Unidos, se concierta una reunión con este importador y en una reunión, digamos, presencial le haces una presentación del producto en persona, ¿no? En este caso, pues anualmente, tanto IPES, cámaras de comercio, ICES, cámaras de España y de Estados Unidos, te pueden ofrecer un servicio como este. También es importante el participar en ferias de Estados Unidos. Yo aconsejaría como primera opción la Fancy Food, es una feria muy importante. Eh, yo haría primero una visita para ver cómo está, cómo poner los productos, hacer una preparación, incluso contactar con alguien pues, para que te pueda dar sugerencias y a partir de ahí buscar una exposición, pero no solamente la fast food, existen muchas ferias de alimentación, de vinos, de otros productos en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues yo recomendaría también participar en esa feria o encuentro. Y por último, pues te vas a encontrar también muchos importadores que viajan a Europa a buscar el producto ellos mismos. Por tanto, si viajas, te puedes encontrar a lo mejor importadores en ferias, por ejemplo la de Fenavin en Ciudad Real o Alimentaria en Barcelona, Nuga, Sial, etcétera. Te puedes encontrar importadores de Estados Unidos. Aunque lo mejor es intentar jugar en su terreno, ir para allá, ver todo aquello y verla en persona. A partir de ahí, pues establecemos una especie de costes, una primera plantilla de costes, como puede ser eh, la agenda de entrevistas con importadores en un entorno de 4.000 y 6.000 euros. Puede parecer una cantidad importante, aquí tenemos que tener en cuenta viajes, tenemos que tener en cuenta alojamientos, desplazamientos, muestras, la propia agenda, pero también os digo que en este caso, generalmente dentro del plan de promoción exterior de Castilla-La Mancha, si no bien el IPEC, que suele ser la entidad que organiza este tipo de cosas, alguna cámara de comercio o federación empresarial también puede organizar una misión comercial directa al mercado de Estados Unidos y en ese caso pues hay una subvención, hay una subvención sobre ese precio. La exposición en Feria Fancy Food, pues para que os hagáis una idea, en un pabellón agrupado pues podemos estar hablando de un coste entre 8.000 y 10.000 euros. Puede ser más, más todo lo que tú quieras, menos difícil. También, como digo antes, pues también puede haber cosas que pueden ser subvencionadas dentro de algún programa, aunque en este caso, si ya tenemos el pabellón subvencionado a través de ICEX, la subvención aquí no va a ser muy elevada. En cuanto a distribuidores, pues comentaros que son intermediarios comerciales, suelen ser la segunda parte de la cadena, es decir, que compran al importador y venden ya a la tienda. La tendencia es que ellos mismos son los que deciden, porque conocen bien el mercado, qué comprar y qué vender. Y a partir de ahí, pues hay muchos fabricantes
muchos exportadores que se saltan al importador porque ya es una figura colapsada y van directamente al distribuidor para hacer que éste después convenza a su importador de que compren ciertos productos. Por tanto, esto se está poniendo de moda y está haciendo que el distribuidor sea al final el que elija qué producto debe comprar. Está evolucionando mucho, esta es la parte de la cadena de venta que más está evolucionando. Eh, Hay un cambio de modelo de distribución, más concentración, más digital, pero bueno, aún así, por zonas existen varios distribuidores a los que podéis tocar. En algunos estados son los propios estados los que hacen de ese distribuidor y en otros, si estamos hablando de vino, pues son distribuidores que tienen que estar registrados a través del TTD. Existe mucha variedad, estos distribuidores son grandes, pequeños, pero también estos distribuidores tienen mucha variedad de clientes. Hay gente que está vendiendo a la gran distribución, hay gente que está vendiendo a través de Internet, hay gente que está vendiendo a través de pequeñas tiendas. eh, entonces es fundamental eh, que estas empresas que se mueven en un área determinada, pues te cuenten, sean un socio y te cuenten cómo está el mercado, para saber si ese distribuidor puede ser importante, puede ser un socio importante para ti o no. Existe mucha competencia a nivel digital entre unas y otras, porque si bien digamos que tienen un área de acción determinado a nivel offline, pero a nivel online pues pueden vender en muchos casos en todo el país. ¿Cómo contactamos con distribuidores? Pues por una parte, de forma similar a ir a importadores. Aquí tenéis un directorio que suele ser utilizado para localización de distribuidores, incluso pues portales a través de Amazon, porque los propios distribuidores están en Amazon vendiendo, con lo cual puedes localizar a importadores a través de Amazon. Puedes hacerlo a través de agendas de entrevista, como hemos visto antes en el caso de importadores, a través de asistencia a ferias de alimentación, o en el caso de que sean otros productos como calzado textil, pues en ferias propias del sector. Ahí te vas a encontrar no solamente importadores, sino distribuidores. O bien, esa es una primera fórmula, o bien, en una segunda, trabajando directamente sobre el Estado. Imaginaos que vosotros decís, bueno, pues yo no quiero entrar a través de un importador en la zona noroeste porque eso ya está colapsado, quiero empezar a trabajar en un Estado que mi producto hemos visto que tiene un desarrollo más importante. Bueno, pues en ese caso vas a tener que trabajar mucho esa zona concreta a escala regional o estatal. ¿Cómo lo hacemos? Pues participando, localizando y participando en ferias locales, en encuentro con chefs, sommeliers o influencers que pueda haber en ese área, trabajando con prensa estatal especializada. Hay muchas revistas que operan a nivel estatal sobre áreas concretas, principalmente en la alimentación os vais a encontrar muchas, no solamente una, visitando puntos de venta que te pueden también dar información de lo que se vende, de quién es su distribuidor, de los precios. Entonces, eso es algo muy recomendado. El organizar degustaciones, si ya tienes un distribuidor, pues el organizar o participar en alguna degustación o algún otro evento, que por ejemplo ICEX ahora mismo está organizando este tipo de eventos porque ve que es algo necesario para captar la atención de distribuidores y de conseguir que estos compren. Y también existe una tercera vía y es a través del trabajo comercial de socios, agentes comerciales o consultores que veremos ahora. En el caso del vino, eh, esta estructura que hemos estado viendo ahora de importador-distribuidor depende del estado. Hay un estado que están controlados, donde hay un primer, en cualquier caso hay un importador. En el estado controlado, el distribuidor es el propio estado. Trabajan un poco como los países nórdicos, donde el estado es el que compra y el que distribuye a tiendas. Y en el caso de estado no controlado, generalmente hay un distribuidor que sí está registrado. Y a partir de ahí hay un tercer escalón donde nos encontramos con minoristas, con cabezas con, bueno, pues con todo tipo de, de venta directa al consumidor. Más cosas.
hablaros de los colaboradores, de los agentes o agencias comerciales. Aquí os pongo algunos logotipos de empresas que se dedican a esto. Suelen ser empresas pequeñas, locales o que trabajan también en un estado, en una zona del estado. Generalmente están centradas en un sector y son multicartera, es decir, que llevan productos de distintos tipos. Eh, Está muy bien porque te pueden localizar clientes y te pueden hacer un trabajo de promoción y ventas en un estado concreto. Pero también hay que, yo en un primer lugar no lo recomendaría porque suelen ser caros. Hombre, si ves que el producto está saturado, que haces una tentativa de trabajar con importadores y distribuidores y ves que no hay forma de entrar, pues obviamente esta es la tercera vía. Y yo trabajaría, eh, obviamente, con esta agencia. Pero suelen ser alguien que te van a cobrar una cantidad y por tanto, bueno, pues lo tienes que tener en tu plan de exportación. Eh, Puede ser ya ideal en una segunda fase cuando tienes un distribuidor o cuando ya tienes un importador y un distribuidor en un estado y quieres ampliar a otros estados. Y también pues es importante si tú pretendes expandirte allí en Estados Unidos con un trabajo online, porque te puede ser un representante y te puede gestionar logística y venta online. Por tanto, bueno, es importante este tercer escalón, pero hay que tener en cuenta que si puedes hacerlo a través de un importador o un distribuidor, yo te lo recomendaría para evitarte un coste, por lo menos en un primer estadio. Vale. También este agente te puede hacer de promoción en eventos locales. ¿Cómo localizamos a estas agencias? Pues bueno, búsqueda directa en Google, en este caso ellos están promocionando y por tanto es muy fácil localizarles. También lo puedes hacer a través de la Asociación de Agentes Comerciales de Estados Unidos, a través de ICES o cámaras de comercio en Estados Unidos, donde te pueden preparar una agenda, como en el caso de, de importadores y distribuidores. Y después también tienes que tener en cuenta, una vez que estás localizado, que los has contactado, que ellos están interesados en tu producto, analizar cuáles son sus condiciones, obviamente, el coste que pueden tener, porque generalmente todos te van a pedir un plus, comprobar su experiencia, cartera de producto, volumen de negocio y área de trabajo para ver si es interesante para ti o a lo mejor se queda pequeño, ¿no? Tener reuniones por Skype para, bueno, pues para hacer un seguimiento, visitas habituales cada cierto tiempo a este potencial socio y también a potenciales clientes. Es decir, si localiza a un cliente que puede ser importante, puede ser interesante coger un avión e irse a visitarle porque, bueno, eh, nos puede dar ventas y nos puede dar una venta importante. Todo esto que hemos estado viendo como esa estructura comercial o esa forma de venta en Estados Unidos da como resultado un plan de promoción y de ventas internacional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta sería, en este caso, esta empresa de vinos decide, por una parte, después de ir, de asistir como visitante, ha visto que puede ser interesante para ellos y decide exponer en la Fancy Food de Nueva York, en el pabellón agrupado. Realiza igualmente, o más adelante, realiza una misión comercial con ayuda de IPEX en un encuentro directo con importadores. Para ello es necesario un análisis de los potenciales clientes y un seguimiento eficaz. Y por último, también decide el hacer una, mm, un esquema o trabajar con un socio o un intermediario, digamos, que quiere explorar las tres vías a la vez. Para ello vas a encontrar eh, haciendo una suma de gastos relacionados con la logística, con visitas, con lo que es gastos inherentes a misiones, a ferias y demás, ah, incluyendo viajes y alojamientos en un entorno de los 20.000 euros, que es una cantidad elevada, ¿vale? Como hemos dicho, todo esto tiene la posibilidad de tener una subvención y a lo mejor se puede quedar en una cantidad inferior, ¿vale? Aunque yo más o menos costes con subvenciones pueden ser de ese entorno. Aparte de eso, de esos gastos que vamos a tener simplemente por conocer a quién son nuestros clientes, vamos a tener unos gastos que son de apoyo al distribuidor.
que pueden ser como para campañas de redes sociales, si estamos hablando en online, participación de distribuidor, agente en eventos, en torno a los 2.000 euros, promoción en punto de venta, eh, en un entorno de unos 6.000 euros al año. Puede ser más o menos, obviamente. Bien, ¿cómo hacemos que estos gastos, cómo equilibramos con objetivos de venta? Yo, mm, cuando hago un escandallo de coste, generalmente considero un coste de fabricación, el coste comercial, que va a venir muy bien para hacer un gasto comercial al distribuidor, y un beneficio que va a ser lo que nos va a dar esta acción de conocer a nuestros potenciales clientes. Pero bueno, hay gente que solamente este coste comercial lo mete dentro del beneficio y al final solamente tiene un coste de fabricación, un beneficio y un precio del producto. Hay que tener en cuenta que nosotros este escandallo que vamos a hacerlo en Xword, es decir, puesto a la puerta de nuestra empresa. Si tenemos en cuenta el transporte, el coste de intermediación, los aranceles, en este caso, y los impuestos, pues tendremos el precio final. En este caso, hecha toda esta operación, en base también a precios que nos podemos encontrar en Internet, a recomendaciones que nos hacen, pues vamos a tener un precio del producto y un beneficio. El beneficio total va a ser el beneficio por botella en este caso, por el número ya no de cajas, sino de botellas. También podemos hacer el beneficio por caja de 6 botellas y por tanto vamos a tener un beneficio total. Entonces tenemos, mi objetivo, o lo que puedo plantear, es que este proyecto de exportación sea un proyecto equilibrado a 36 meses, es decir, que el beneficio en 3 años sea igual al gasto más la inversión que hacemos en estos 3 años. Para ello, tenemos que tener en cuenta que la inversión que vamos a hacer la podemos hacer en un año, o sea, en un solo mercado, perdón, o podemos trabajar en varios mercados a la vez. Para eso, pues vamos a tener, como ya digo, un beneficio estimado, un gasto que lo conocemos y una inversión. En este caso, vamos a tener, si tenemos un beneficio por botella, en el caso de vinos ideal de 0,8, teniendo en cuenta que un plan de promoción a 2 años tiene una inversión aproximada de 10.000 euros, un gasto comercial de 20.000 y un apoyo comercial al distribuidor, en este caso de 3 años, de 6.000 euros al año por 3 años de 18.000, y que vamos a tener una recuperación en ventas en 3 años, pues el objetivo anual de ventas se situaría en torno a las 16.000 o 20.000 botellas, entre 16.000 y 20.000 botellas, lo cual es un contenedor completo. En ese caso, bueno, pues no es un objetivo muy difícil en Estados Unidos si vamos a tener éxito. Por tanto, estamos hablando de unas cantidades muy elevadas a la hora de gastárnosla, pero también tenemos que tener en cuenta que el retorno puede ser interesante. En este caso, en contrario a lo que puede ser un mercado europeo donde el equilibrio se puede alcanzar antes, hay que tener en cuenta que el equilibrio yo lo alcanzaría pues a unos 3-4 años. Es decir, que hasta el cuarto año no vamos a tener suficientes beneficios para alcanzar nuestros gastos, porque es un mercado que exige continuamente una promoción. No obstante, obviamente esto es como todo. Puedes encontrar gente que te diga, no, yo fui allí, no hice nada y vendí, pero generalmente ahora mismo eso no suele ser lo habitual. Es necesario también un seguimiento, si nos tomamos en serio este mercado y hacemos promociones y estamos con diferentes distribuidores y trabajamos con un agente comercial, si esta a su vez tiene posibles clientes, que nosotros hagamos un análisis del seguimiento de propuestas y clientes, y para eso pues recomiendo una Excel donde tengamos claro qué objetivo anual vamos a tener por cada cliente, dónde lo hemos conocido, qué tamaño puede tener, qué seguimiento y qué acciones hacemos con ellos y qué ventas conseguimos. Porque siempre será más fácil una vez que hemos conseguido ventas con un distribuidor o con un importador
o a través de un agente, trabajar con ese potencial cliente intentando aumentar cartera. Aunque, obviamente, como el mercado es tan grande, podemos trabajar con un distribuidor en una zona, intentar hacer un trabajo de promoción para abrir otra zona. Es fundamental en este mercado, haciendo una- un resumen de todo lo que hemos visto, primero, hacer las cosas bien, es decir, hacer un buen marketing, hacer una buena preparación del producto, porque eso te lo va a agradecer. El trabajar con un producto sin preparación te lleva principalmente a no tener resultados, ya no pequeños, no resultados pequeños, sino no tener ningún resultado en el mercado americano, que es un mercado hasta cierto punto saturado. En segundo lugar, tener paciencia, hacer un trabajo continuo en distintas áreas. Es un mercado difícil, es un mercado donde vas a tener un no por respuesta en muchas ocasiones, vas a tener que trabajar con distintas posibilidades, en distintos frentes, con diferentes canales de venta, hasta que por fin consigas esa venta. Y por último, un trabajo continuo en promoción online. Estamos hablando de que ahora mismo los americanos, un 40% de ellos ya están comprando en online, con lo cual un trabajo que nosotros hagamos en redes sociales siempre va a ser una inversión, siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a ver qué web, si nuestra web funciona mejor, peor, cómo lo hacemos, cuál es la mejor forma de interactuar con nuestro cliente final, con nuestro proveedor, trabajar con diferentes redes sociales eh, y por tanto como esto al final es mucho dinero y mucho tiempo, es fundamental apoyarnos en instituciones. Para mí, creo, y es un consejo que os doy a todos, la utilización de programas y de técnicos de comercio exterior que podáis tener tanto en IRIS como en cámaras, como en federaciones, como en otras entidades que estén trabajando en el área de comercio internacional, debe ser un apoyo continuo a la hora de trabajar en este mercado eh, de Estados Unidos. No solamente desde el punto de vista de información, eh, que obviamente pues si se viajan o si ellos viajan todos los años pues van a tener un pulso de mercado, sino también desde el punto de vista de las subvenciones, que en este mercado, dado el que nos vamos a tener que gastar mucho dinero, una subvención nos puede ir muy bien a la hora de seguir haciendo cosas en ese mercado. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Reiterar mi disculpa por el tema técnico de al principio. Confío que este webinario os haya resultado de interés y en el caso de que tengáis alguna pregunta sobre el mercado de Estados Unidos, pues nada, yo estoy a vuestra disposición para contestaros. Bien, pues muchas gracias, Luis Miguel. Efectivamente, un poco tarde, pero finalmente conseguimos resolver el problema técnico con tu ordenador. Y nada, si alguno de vosotros tiene alguna duda que quiere plantearle a Luis Miguel, puede, como comenté al principio, abrir su micrófono y plantearla directamente o transmitirnosla a través del chat. Es vuestro turno para resolver las dudas que podáis tener o que os hayan podido surgir a lo largo del webinario. Bueno, pues nadie parece tener ninguna duda, todo ha quedado claro. En cualquier caso, tanto Luis Miguel como yo estamos disponibles a través de nuestros correos electrónicos por si surgiera algo a posteriori. Un momento, que veo aquí algo. Pregunta si los pagos en Estados Unidos, ¿cómo suelen ser? Vamos a ver, los pagos en Estados Unidos, primeras operaciones al contado, después seguramente te van a pedir crédito. En ese caso, bueno, pues tú tienes que analizar la fórmula de trabajo mm, con tu banco o si tú mismo puedes dar ese crédito. Ten en cuenta que al contado,
puede ser al contado de recepción de mercancía. Y aquí no estamos hablando como en Europa de un par de días, sino que aproximadamente estamos hablando de que un contenedor te tarda 20 días en llegar, desaduanar y entrar en almacén. Con lo cual, bueno, si estamos hablando de una cantidad importante, tienes que tener claro de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un pago de un pago Sword aquí o estamos hablando de un pago al contado en, en la, en la sede de nuestro cliente. A ver, bueno, Vale. te dan las gracias por la respuesta. Miguel, ¿en qué zonas o ciudades de Estados Unidos has trabajado y cuál ha sido tu experiencia de ese contacto directo? Pues mira, yo principalmente he estado trabajando en dos zonas. La primera es la zona noroeste, Nueva York, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque hay mucho importador. Al final, el importador pues tiene mucho peso a la hora de trabajar. Él te puede dar información de cómo está el mercado y demás. Em, He trabajado en Miami. Miami también es una zona muy interesante para, para visitar. Mm, Perdonad. Eh, es una zona muy importante para visitar. Eh, y últimamente eh, yo trabajaría o yo he estado también en la zona de Houston y es una zona que aunque no tiene la misma capacidad de compra como puede tener Nueva York o como puede tener Miami, pero es una zona menos masificada. No os diría que entréis por ahí, pero sí que lo tengáis en cuenta a la hora de empezar a trabajar con vuestro producto, porque va a tener un desarrollo importante. Yo estoy viendo cosas que veía en Miami hace unos cuantos años. No sé si te he contestado. Dice que sí, gracias. Bueno, puedes verlo también ahí, Miguel. Muy bien. Eh, ¿Alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta? Pues yo creo que no, que ha quedado ya todo claro. No hay. Espera un momento. Tenemos otra. Bueno, no pasa nada. Tenemos una más. Pues Vale, sí, la estoy viendo. ¿Sector vino o otros sectores? Vino y alimentación, principalmente. Sector calzado y textil no lo he tocado. Vino y alimentación. a ver, Juan Antonio. Eso es. ¿Trabajar con compañías de crédito tipo crédito y caución es una opción? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero no solamente en mercado internacional, sino también en mercado nacional. Es decir, yo, por ejemplo, eh, ten en cuenta que si tú al final consigues un distribuidor o consigues un importador, el importador no te va a pedir dos botellas de vino, no te va a pedir un queso, no te va a poder, no te va a pedir tres cajas de aceite. Va a tender a maximizar el contenedor y por tanto los pedidos van a ser grandes. Por tanto, no estamos hablando de una cantidad pequeña en el pedido. Yo, desde luego, todo lo que sea asegurar, ya no solamente por el hecho en sí de, del propio importador, sino por las condiciones de mercado, porque como ya hemos dicho antes, puede haber alguna disputa en cuanto a que el producto se ha puesto malo, hay alguna rotura, bueno, puede haber cosas varias, incluso bueno, pues riesgos como el riesgo de cambio. Yo en Estados Unidos siempre que pueda cubro, porque además es la opción más fácil. Si yo veo que tengo un cliente
o que tengo varios clientes en el país y que tengo un trabajo continuado, en lugar de hacer una póliza por operación, yo haría una póliza nominal, es decir, una póliza por todo el mercado de Estados Unidos, que aunque puede ser más caro en un principio, pero te puede ir cubriendo todas las operaciones que vayas haciendo. Entonces, pregunta, ¿crédito y caución? Sí o sí. Luego tienes que ver, eso sí, tienes que ver quién te da la mejor opción de riesgo. Ya no estamos hablando solamente eh, de compañías grandes, como puede ser CESDE o COFACE, sino incluso si estamos hablando de productos, o sea, de unas operaciones intermedias, pues a lo mejor tu propio banco te puede asegurar o te puede dar un seguro que se adapte mejor a tus circunstancias. Año a año todas estas cosas se van a ir actualizando. Pero yo desde luego en un principio sí que lo arriesgaría, no, no me arriesgaría. Muchas gracias, Luis Miguel. Aquí me están diciendo, para moda y textil, ¿qué zonas recomendarías aparte de Mayor en Miami? Pues obviamente San Francisco sí o sí, esa zona desde luego que sí, es una zona, todo lo que es California, es una zona muy abierta a todo tipo de productos textiles y demás. Eh, y luego, como ya digo, pues el problema que puedes tener en otras zonas del país con el textil es la distribución, que a lo mejor no tienes distribuidores de productos importados en textil o tienes muy poco. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona norte, o sea, en la zona de los Grandes Lagos o mm, zona sur, mm, pues puedes ser pionero, es decir, puedes entrar tú y te encontrarte con muy poquita gente. Es verdad que a lo mejor no tienes tanta competencia, pero bueno, yo empezaría por California, si no es Nueva York, Miami, y luego ya probaría otras zonas. Correcto. Pues vamos a ver si no hay ninguna pregunta más. Creo que daríamos por finalizada la sesión de hoy. Os vuelvo a repetir a todos, os doy las gracias por vuestra paciencia en el comienzo un poco Abrupto. abrupto, sí, como dice Luis Miguel. Y nada, si alguno desea recibir la documentación que hemos estado viendo esta mañana, pues me la puede pedir por correo electrónico. Y si ya habéis realizado el DIFEX, pues sin ningún problema os la enviaremos. Nada más y muchas gracias a todos por participar. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias.